Buenas tardes. Vamos a continuar ahora con los temas de refractarios. En la siguiente parte hemos quedado en hablar un poco de esta parte, ¿no? Que todo material tiene tiene un ligante, un relleno, unos poros y agregados que están dentro de él. Generalmente, pues cada material cerámico tiene estas características. El más común, como lo habíamos platicado, es el concreto, en el cual tenemos nosotros agregado grueso, agregado fino, tenemos cemento, el polvo, tenemos agua y formamos un material que es el denominado concreto. Entonces, más o menos así funcionan los materiales cerámicos en su generalidad. Obviamente que hay unos procesos de reacción que hacen que se comporte de una u otra manera. Dice aquí, vamos a continuar con este texto, algunas materias primas de productos refractarios pueden usarse directamente, pueden ser parcialmente alteradas por depósitos de minerales de procedencia natural o son producidas sintéticamente por varias combinaciones de proceso químico y tratamiento térmico. Como lo dicen, ¿no? Generalmente, pues, hablamos de los materiales refractarios, entendemos que, pues, son materiales que utilizamos nosotros naturalmente, ¿no? Generalmente, pues, tomábamos agregados o tomamos agregados del campo, de donde haya, de donde exista, donde lo pueda desarrollar. Una cosa muy importante que a veces no se lleva o no se entiende mucho, es que más allá de que el material sea el mejor, yo creo que algunos cometen ese error, el material que es más importante es el que puedo conseguir más fácilmente. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros del material general que estoy más habituado yo, que es el concreto, no podemos decir que es el mejor material. Inclusive no es el mejor material en propiedades mecánicas. Sin embargo, es fácil de hacer, es barato, no requiere tanta tecnología y eso hace que tenga una ventaja operacional contra otros materiales. Lo mismo pasa con cualquier material que tenga. Yo aquí puedo hacer una investigación muy fregona, puedo sacar materiales muy buenos y me voy a dar en la cuenta de que ese material pues quizás tiene costos muy elevados porque el material no es tan fácil de conseguir, porque no es tan fácil de producir, porque necesito limpiarlo, necesito generarle algún procesamiento diferente. Entonces eso hace que cambie la característica del elemento. Entonces, una parte de cualquier cosa es de dónde proviene y de dónde lo voy a obtener. Entonces, tengo que evaluar eso en mi producto, qué tan viable es que mi producto funcione. Obviamente que nosotros no estamos muy ligados a la economía, nuestros conocimientos no son grandes en venta de productos y todo eso, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta, porque al final de cuentas eso va a ser importante entre que un producto tenga éxito o no lo tenga. Dice, si el tratamiento térmico es templado, de 900 a 1300 grados, la materia prima es descrita como siendo calcinada. Si el tratamiento térmico procede a un estado fundido, o sea, si supera esas temperaturas, por ejemplo, la magnesita o el óxido de magnesio en exceso a 2800 grados, entonces la materia prima es referida como electrofundida. Vamos a ver el siguiente parte del texto. Dice, diseño y componentes de partículas cohesivas de productos refractarios. Estos productos refractarios son materiales heterogéneos cuya composición consiste en uno o más minerales compuestos de un medio refractario con o sin aditivo, los cuales proveen o refuerzan algunas propiedades específicas, cuya cohesión es asegurada antes o durante la instalación del revestimiento refractario por un ligante apropiado. La adición de estos diferentes constituyentes es una fase adicional constituida por porosidad, abierta o cerrada, del producto, la cual contribuye extensamente a la fijación de las propiedades del material. Esta definición es hecha, puede ser considerada como universal con la excepción de los refractarios electrofundidos o elevados a muy altas temperaturas.
Y entonces, pues aquí leemos el texto y nos quedamos en la idea de qué dijo, ¿no? Realmente, ¿qué importancia tiene lo que se me comentó anteriormente? Dice, estos productos refractarios son materiales heterogéneos. ¿Qué es heterogéneo? Heterogéneo es aquello que se puede distinguir a simple vista, ¿no? Que está formado por diferentes materiales. Generalmente, como lo dijimos, tiene agregado. El agregado es un material de una característica diferente a lo que es el ligante, a lo que es lo demás. Por lo tanto, son materiales heterogéneos, no son iguales en toda su... Ni siquiera visiblemente podemos identificar un cerámico como un material que sea homogéneo en todas sus características. Dice cuya composición consiste en uno o más minerales compuestos de un medio refractario con o sin aditivo. Uno o más minerales. Obviamente, entre más minerales utilicemos, pues más la dificultad de entender el comportamiento de este material. Dice cuya cohesión es asegurada antes o durante la instalación del revestimiento refractario por un ligante apropiado. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es la unión entre partículas. Para que exista una cohesión, yo necesito tener un material que las ligue, que pueda hacer la unión de estas partículas. Por ejemplo, cuando yo tengo el concreto y tengo el agregado grueso y el fino, pues esos materiales yo les puedo echar agua, los puedo poner en un molde y no van a reaccionar. No se van a unir. ¿Qué los va a unir? El cemento. El cemento es el que va a ser el ligante que va a unir esas partículas. Entonces aquí yo también tengo materiales, pero que necesitan un ligante que los pueda unir. Entonces vamos a ver qué tipo de ligantes vamos a tener. Siguiente concepto. Porosidad abierta o cerrada. Nosotros platicamos en el ejemplo anterior que yo nunca me iba a poder quitar de algún elemento. Vamos a suponer que tengo este cuadrito. Nunca me va a poder quitar las porosidades. Por mucho cuidado que yo tenga al momento de realizar mi producto, siempre voy a tener porosidades dentro del elemento. Algunas porosidades más grandes, otras porosidades más pequeñas, pero siempre voy a tener porosidades. Sin embargo, aquí es donde entramos en el problema, ¿no? Obviamente que entre menor es la porosidad, mayor es la resistencia del elemento mecánicamente. Por lo cual, si yo cuido la porosidad de un elemento, de un refractario, poder cuidar su resistencia o su capacidad para soportar mecánicamente algo. Ahora, si es un material demasiado sin porosidad, es más fácil que transmita la temperatura y el calor. Que eso también a veces no puede no ser tan adecuado para mí. Entonces, es una cosa que debo yo de estar evaluando dependiendo de lo que quiera, ¿no? Vamos a ver, dice porosidad abierta o cerrada. La porosidad abierta o cerrada la platicamos en el video anterior, pero decimos nosotros que hay una comunicación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, las personas que empezaron a investigar sobre materiales, pues se encontraban con la bronca de, oye, ¿cómo vas a ver cuánta porosidad tiene eso? Pues, ni modo de preguntarle al material cuál es la porosidad que éste mantiene. ¿Qué hacemos? Pues dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumergir el cerámico en un material, en algún líquido y que ese líquido penetre a través del elemento y que no reaccione con el material. De tal manera que del volumen que tenemos, pues parte del volumen va a entrar a penetrar en los poros y va a bajar el nivel de líquido. Y si eso lo cuantificamos y lo medimos, pues podemos obtener la porosidad que este tendrá. Pero pues hay un problema. Pues la porosidad sería la porosidad abierta. ¿Qué quiere decir la porosidad abierta? La porosidad que tiene vasos comunicantes o caminos con el exterior. Si esta porosidad, por ejemplo, que tenemos aquí en el medio, no tiene un caminito por donde pase el líquido, no se va a poder medir.
Por eso sería una porosidad cerrada, o sea, es la oquedad presente nada más en el elemento. Está cerrada por todo el cerámico. Entonces, esa porosidad que tenemos nosotros ahí es la que nosotros llamamos cerrada. La porosidad abierta es la que puedo llegar a través de la superficie del elemento. Entonces tenemos porosidad abiertas y porosidades cerradas. Lo que podemos medir más fácilmente es la porosidad abierta, y la porosidad cerrada, pues sí se puede hacer, pero se puede hacer a través de algunos elementos más complicados de hacer el diseño. Y tendría que hacerlo mediante algún proceso indirecto, como alguna medición de varias zonas. Entonces esa es la primera parte que tenemos que tener ahí en consideración. Dice, material refractario tiene agregados. Pues como lo dijimos, ¿no? El agregado es el que ocupa el mayor espacio, como en el concreto. Pues tengo agregados gruesos, grava, y tengo arena, que es lo que va a ocupar la mayoría del espacio y le va a dar cierto soporte al material. Aditivos específicos, dice que son para proveer o reforzar características específicas para mejorar alguna propiedad del elemento. Sistema de ligado, es el material que va a garantizar que las partículas o los agregados se unen. Y la porosidad, pues va a ser el resultado de la reacción. ¿Cuánta porosidad vamos a tener al final del procesamiento del material? Agregados. Dice, estos son generalmente constituidos de uno o más minerales. Óxidos básicos en forma amorfa o cristalina. Ya nosotros sabemos que es amorfo y que es cristalino. Los cuales imparten las principales cualidades, refractariedad y propiedades complementarias al producto final. Estos minerales constituyen entre el 70 y 100% de la composición del producto, y muy frecuentemente ocupando toda la distribución granulométrica y siempre la parte burda. Podemos distinguir entre diferentes tipos de materia prima basándose en sus orígenes y métodos de producción. Dice que es la que le genera las mayores características de refractariedad. Y es obvio porque la mayoría del volumen va a estar dado por el agregado. El ligante tiene un menor aspecto porque en cantidad va a ser menor. Entonces, debo de elegir yo un agregado que tenga características buenas de refractariedad, porque va a ser el que más va a incidir en la característica final del producto. Segunda cosa, dice la distribución granulométrica. Una vez más, los tamaños que debe de tener este elemento. Platicamos nosotros que, imagínate que yo tengo partículas de cualquier material. Y pues debo de tener yo partículas más pequeñas para que puedan penetrar en las oquedades que nos van quedando a nosotros. Entonces debo de tener una gama de tamaños, que es muy importante. No es solo un tamaño el que vamos a utilizar un material que tiene diferentes tamaños. ¿Cuáles son los tamaños que debemos de utilizar? La normativa me lo va a decir, dependiendo del producto que vaya a realizar, es la normativa que vamos a aplicar. Entonces, yo tengo que buscar que los agregados cumplan con ese gama de tamaño. ¿Qué es la granulometría? Espero que lo hayan visto ustedes. Hay unas mallas que se utilizan normalmente en esta industria, que se hace la prueba granulométrica, que es más o menos que tenemos nosotros una charola, más o menos así, y vamos juntando charolas de diferentes tamaños. Y los vamos apilando uno y los colocamos en un llamado rock tap. Y acá tenemos pues un tamaño de separación entre a lo que llamamos malla, ¿no?
Hay unas más finas, hay otras más gruesas. Entonces, supone que nosotros colocamos el agregado y permitimos y vemos si pasa o no pasa a través del mallado. Y luego hacemos los pesados de lo que se retuvo en cada una y sacamos una gráfica que es la curva granulométrica del material. Entonces, debajo de la norma es la que me va a especificar si eso es correcto o no. Entonces, no puedo yo decirte aquí un valor correcto o una granulometría correcta. Tienes que identificar el producto que tienes y checar la granulometría con respecto a él. Vamos a lo siguiente. Dice, tenemos materia prima natural, materia prima sintética. Materia prima natural, pues quiere decir que agarramos el material como viene, pero si agarramos el material como viene, pues tenemos la bronca de que pues tiene basura, tiene tierra, y eso puede alterar las reacciones que vamos a después realizar. Generalmente, pues necesito hacerle un tratamiento al material. Obviamente, una vez más, no me conviene a mí mucho tratar los materiales porque es costoso, es recurso que voy a utilizar. O sea, me conviene utilizarlo lo más barato posible y lo más simple en el proceso. Por ejemplo, nosotros utilizamos agregado calizo. Entonces, ¿qué hacemos con las calizas? Son trituradas en las pedreras, que ahorita están muy famosas, ¿no? Por lo que contaminan. Y se trituran y se ponen y se hacen en el tamaño que supuestamente, en la granulometría que supuestamente lo vamos a consumir. Pero tú agarras el agregado, el calizo, pues tiene polvo, ¿no? Está un poco sucio, pero así lo utilizamos. Obviamente que no es lo mejor, pero si yo me pongo a limpiarlo y a tratar de quitarle el polvo, de quitarle las impurezas, pues me voy a gastar un buen consumo de agua, que no va a servir para la reacción y que a la postre pues me puede tener ciertos problemas en el costo de esto, ¿no? Que sea menos factible. Entonces, pues no, trataremos en lo posible de utilizar materiales naturales no procesados. Dice materia prima sintética. Este exhibe una alta pureza y es procesada ya sea por tratamiento térmico o por una materia prima natural. Y es transformada por reacciones físico-químicas o productos sintéticos. O sea, es un material procesado, utilizado propiamente para lo que lo vamos a ocupar. Como podemos analizar ahí, si yo hago esto, va a ser un elemento bastante caro. Y si es caro, pues se puede aplicar, pero para cosas muy específicas, para cosas que tengan un costo muy especialito, ¿no? No es para la generalidad de las cosas. Entonces ahí sería esa característica. Luego viene en esta tabla, pues cuáles son los materiales más utilizados en los refractarios. Y tenemos alúmina, sílica alúmina, sílice, magnesia, dolomita, cromo, carbón, circonio, que son los materiales más utilizados. Acá viene la composición que estos tienen. Esto es la alúmina. Al2O3 es la alúmina. La sílica pues, es el CO2. Y por ejemplo, acá tenemos otros materiales que tienen óxido de magnesio, óxido de calcio, el dióxido de silio es la sílica, el cromo y la alúmina. O sea, estos son los componentes básicos. Si yo tengo un componente o un material que tiene estos componentes, pues puede ser útil para utilizarse en la cerámica y en los materiales refractarios. Dice que tenemos diferentes tipos de liga, diferentes formas de llegar a tener un procesamiento de los cerámicos. Y tenemos nosotros que los elementos de liga en su significado esencial son la razón por la cual se pueden asegurar la cohesión de los constituyentes del producto refractario permanentemente, ya que esta cohesión puede ser efectiva de temperatura ambiente a la temperatura de servicio y durante toda la vida del material. Una parte del material adicionado como ligante no siempre posee cualidades refractarias. En general, estos son adicionados en cantidades pequeñas y siempre permanecen en fracción más fina del producto.
que no se contrapone con lo que ya vimos nosotros. Si ustedes recordarán, lo primero que dijimos que lo que más pegaba en la característica del refractario es el agregado, por su volumen. El ligante va a unir las partículas del agregado, pero no va a ser o no tiene que ser, sobre todo, tan refractario, ¿no? O tener características tan refractarias como el agregado. Entonces, esto tiene características un poco más diferentes. Tipos de ligado. La liga cerámica. Este es un enlace el cual juega un importante rol a la alta temperatura. La estructura física y mineralógica de la parte más fina del material es asignada por una reacción de ceramización. ¿Qué quiere decir? Que reaccionan los elementos y se van uniendo por dicha reacción. La liga hidráulica. El enlace es asegurado por la hidratación de un cemento refractario, como el concreto, ¿no? Cuando utilizas el agua, reacciona y se genera el proceso de la liga. De hecho, por eso también se conocen como cementantes hidráulicos. Mediante que aquí, en la liga cerámica, lo que más importa es la temperatura. Entonces, el enlace es asegurado por la hidratación de un cemento refractario, en este caso, aluminoso adicionado al producto. Este cemento está constituido de una mezcla de aluminatos de calcio que son hidratados en calcio en la presencia de agua a bajas temperaturas, provocando que endurezca el material. Estos son referidos como un material de ligado en frío, de acuerdo con un contenido alto de 30%, bajo de 2 a 10, y un ultra bajo. Este cemento es considerado para ser ligante típico de refractarios vaciados. De ligado en frío. Supone que aquí ya no voy a usar alta temperatura porque el cementante es el que ya produce alta temperatura. El polvito, el cementante, para este caso es el que ya se subió a altas temperaturas y que necesita agua para reaccionar, pero el agua a una temperatura normal, a una temperatura ambiente, y va a reaccionar igual que el concreto. El cemento, para que ustedes lo sepan, se eleva a 1450 grados. 1450 grados para que sea reactivo el cemento. Una vez que es reactivo, usted agarra cemento y le quema la mano, porque está buscando la menor cantidad de agua posible para reaccionar con ella. O sea, está en una ansiedad por buscar equilibrarse mediante agua. Lo mismo pasa aquí. Un cemento para refractarios va a ser la idea similar. Es un cemento que quiere agua para reaccionar, pero ya no necesita elevarse a altas temperaturas. Por eso se conocerá como un elemento de temperaturas frías, que no necesita altas temperaturas ya para reaccionar y que puede ser utilizado para refractarios vaciados. ¿Por qué? Porque ya tengo el molde, al igual que como hago una construcción, pues lo puedo hacer yo más simplemente. No puedo tener el elemento, puedo tener el molde y hacer el vaciado del refractario y hacerlo reaccionar a temperaturas normales. Liga química. Hay varios ligantes químicos de mineral usados en los productos refractarios. Estos reaccionan de una manera compleja. Por ejemplo, la formación de geles, los cuales modifican su estructura específica a bajas temperaturas, y algunas veces a través de una reacción química directa con la parte fina o del agregado. En el último caso, estos aseguran dureza alrededor de la temperatura media, algunas veces incluso hasta temperaturas de servicio. Generalmente los adicionados suelen ser bajos, menos del 5%, tomando en cuenta la naturaleza no muy refractaria. Estos ligantes contienen álcalis y fundentes de baja temperatura. Los álcalis son potasio, hidróxidos de potasio, principalmente. Y vamos a ver. Dice, estos reaccionan de una forma más compleja. Por ejemplo, la formación de geles. Geles un gel es una estructura no cristalina, o sea, cuando es un material amorfo que se genera, es como un ligante que se genera de una estructura no cristalina, que quiere decir que no tiene un orden fijo. Eso es como lo que podríamos entender como un gel. Entonces sí están unidos, pero por un material no cristalino. Dice específicamente a bajas temperaturas y algunas veces a través de una reacción química directa con la parte final o del agregado. O sea que hay una reacción química con el agregado. No todas las veces esto existe. ¿Qué quiere decir? Que el agregado, si lo ven ustedes, el agregado generalmente está para ocupar un espacio.
y está para unirse o ligarse con el ligante para unir los agregados. Pero no necesariamente este ligante tiene que reaccionar químicamente para producir algo con el agregado. No es necesario o muchas veces no es necesario. En este caso, el ligante, además de reaccionar con de generar el gel y de producir el gel, también está reaccionando químicamente con el agregado, generando un proceso más complejo. La liga orgánica se refiere a ligantes de baja temperatura promedio. Debemos principalmente considerar los ligantes de carbono, que son la brea, el alquitrán y resinas termofijas. Estos ligantes dejan durante el incremento de la temperatura muy pequeños residuos de carbono en la porosidad del producto final. Su método de dureza solo involucra la temperatura, la cual actúa a través de la polimerización de resinas o policondensación y entrecruzamiento de brea o alquitrán. Entonces le ponemos estos materiales, brea, alquitrán y resinas, y lo que vamos a hacer es elevar un poco la temperatura, pero a valores no tan grandes como en otros elementos. Entonces al elevarse esa temperatura va a reaccionar este producto y va a generar productos de polimerización, policondensación, que van a generar el ligante del material. Entonces sería la liga orgánica. Cerámica, química orgánica, bueno, esto no creo que tenga. Aditivos. Los aditivos son adicionados en la composición para reforzar características específicas del producto final. En la tabla se muestran algunos ejemplos de propiedades proveídas por aditivos. Acá aditivos ya es un poco más complejo. Nosotros siempre queremos mejorar el material, pero quizás el material por sí mismo no me dé mucha ventaja y tengo que adicionarle algo en específico a esto. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Por ejemplo, y volviendo al ejemplo más fácil, que es el concreto también tiene sus aditivos. Aditivos que se han realizado para mejorar la resistencia del concreto, para mejorar su estabilidad a altas temperaturas, para mejorar su trabajabilidad, para mejorar ciertas propiedades que no tiene como material. Entonces estos aditivos son generalmente líquidos químicos que se utilizan para mejorar las propiedades del elemento. Por ejemplo, para generar menos porosidad o para generar más porosidad, de tal manera que reaccionen o que generen en el elemento una característica que esté deseando yo ahí. Entonces, ¿qué me pueden ayudar los aditivos en los refractarios? Pues pueden incrementar las propiedades mecánicas. Por ejemplo, la cromita es interesada y electrofundida con la mulita. El aluminio me puede incrementar la resistencia mecánica. El carburo de silicio me puede incrementar la resistencia a la corrosión. El óxido de cromo, la circonia también me puede ayudar a la corrosión. El carburo de silicio me puede incrementar la resistencia a la abrasión. Entonces, todas estas adiciones que le ponemos al material me pueden mejorar estas características. Por ejemplo, acá tenemos otras para incrementar la conductividad térmica, como el carburo de silicio otra vez, el grafito. Decrementar la conductividad térmica, incrementar la compactación, decrementar la porosidad, permitir el cambio, permanente cambio, modificar las cuestiones reológicas, que reología es las características del material, pero como un semisólido o semilíquido. Cuando ustedes mezclan el material, pues va quedando, en lo que va reaccionando y endureciendo el material, pues tiene unas características que son un poco asociadas a los líquidos, pero pues va endureciendo un poco. Eso es lo que es las características reológicas del material. Vamos a ver. Luego tenemos aquí las ligas cerámicas en los refractarios. Cumple un propósito crucial y fundamental en la consolidación final de un refractario,
durante el proceso de sinterizado, es decir, por medio de esta se logra la estabilización con la cual el refractario adquiere todas las propiedades físicas y fisicoquímicas deseables. Nosotros dijimos que la liga cerámica era de alta temperatura. Debido a que la liga cerámica ejerce una poderosa influencia sobre las propiedades del producto final, esta se encuentra ubicada como una parte indispensable de la constitución de un refractario. Esta constituye casi invariable el punto más débil de todo el sistema refractario, debido primordialmente a la finura indispensable para su función de anclaje, ya que tanto la composición química como la mineralógica de la liga difieren por lo general de las que reúnen la matriz refractaria. Y acá todo este tema que se oye así muy mafufo, y lo es, porque todo en la vida es más complejo de lo que, de lo que querríamos, ¿no? Generalmente cuando vemos estos temas, eh, no podemos llegar a abordarlos a lo capacidad que deberían de ser abordados. Inclusive ni siquiera en un proceso de maestría o doctorado pudieras abordarlo a gran término. Tendrías que investigarlo directamente ya en un trabajo de tesis. ¿Qué dice? Todo material va a fallar en su parte más débil. Eso es algo inobjetable. Todos lo sabemos. Pero lo que casi no tenemos en cuenta es que las características del material no son homogéneas. ¿Qué quiere decir? Que el ligante no es el mismo, que los productos que se formaron no son iguales en toda la estructura. Que los que están, generalmente los productos que están alrededor del agregado son unos, que los productos que están más alejados del agregado. De tal manera que esto hace que las características difieran. Y aquí es lo que está diciendo, ¿no? La liga cerámica por la alta temperatura tampoco es homogénea. Y es la más débil porque es la zona de unión. Generalmente el agregado no va a fallar en su mecánica. El agregado es muy fuerte. Donde va a fallar es en su ligadura o en su composición. Entonces, las diferencias en la composición es la que hace principalmente que existan las fallas. Ahora, si ustedes revisan en literatura, pues van a encontrar 10,000 tipos de falla en los materiales, dependiendo de qué hablamos. Nos tenemos que investigar así bastantes características, ¿no? Dice lo siguiente, para los ladrillos refractarios básicos, los dos tipos principales de ligados cerámicos son tipo silicato y ligado directo. En el ligado tipo silicato se forma una pequeña capa o película de minerales de silicato, la cual envuelve las partículas sólidas o la matriz refractaria. Los poros son rodeados por la fase líquida de silicatos y lentamente estos alcanzan un equilibrio con sus alrededores, extrayendo el material de la matriz para lograr. La matriz es el sólido, ¿no? Es las características del ligante como tal, ¿no? El producto final. Esa es la matriz. Los poros son rodeados por la fase líquida. Y dice, el líquido saturado frecuentemente es el papel de medio de transporte de masa en el proceso de sinterizado, logrando finalmente la unión entre partículas. O sea que en altas temperaturas se empieza a reaccionar el elemento, se transporta más o se combinan diferentes cosas y me queda pues la unión o el ligado por el tipo silicato. Dicen, el ligado directo, la unión entre partículas ocurre a través de un proceso de difusión que se llama codifusión. Difusión, si ustedes recordarán, es cuando un gas penetra a través de un sólido o un líquido penetra a través de un sólido. ¿Cuánto se mueve? ¿Cuánto puede penetrar a través de él? ¿Y en qué tiempo? Ese es el proceso difusivo. Todos los materiales tienen un proceso difusivo diferente. La masa se transforma de un cristal a otro, de un grano a otro. La unión directa se lleva a cabo sin la intervención de ninguna capa o partícula de silicato. La masa se transporta. Un factor de suma importancia para la obtención del ligado cerámico es la etapa de sinterizado. Para los refractarios básicos en base en magnesia, esta se logra entre 1500 y 1600 grados. Para ladrillos quemados a baja temperatura y de 1700 a 1800 grados para ladrillos quemados a alta temperatura. En este último caso, el que con mayor frecuencia se utiliza para el desarrollo de la liga cerámica directa, además se requieren tiempos de sinterizado mayores a 5 horas para producir el ligado cerámico en los materiales refractarios.
El proceso sinterizado es cuando elevamos a altas temperaturas algo para que empiece a reaccionar. Y aquí pues requiere ya se empieza a fundir el material y empieza a reaccionar químicamente. Y físicamente también la interacción. Entonces sería hasta aquí donde nos quedaríamos. Me importa mucho que me pregunten, si pueden dejar en los comentarios las preguntas, o me pueden preguntar directamente. Aquí no importa mucho que entendamos todos los procesos, importa que entendamos la generalidad de los materiales. Ya hemos tenido pues temas donde hemos hablado de las características de los materiales. Espero que les hayan servido en la ciencia de los materiales que planteamos todo el primer parcial. Y aquí empezamos a ver, pues, características de estos tipos de materiales refractarios. Ya vimos los procesos corrosivos en los materiales refractarios y vemos una serie de problemáticas que estos pueden tener. En el trabajo, pues, que les encargué, espero que lean y que traten de entender estas características, al menos en lo general, y que entiendan que estos procesos son complejos, que son procesos bastante difíciles de entender porque no nos podemos concentrar en uno específico, pero que tenemos que entender las características primordiales y cómo afectan en el desempeño de los materiales. Entonces me despido de ustedes, que estén muy bien.